Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Vamos a tratar entre todos de que sea una tarde provechosa y que nos ayude a encontrar refugio en nosotros mismos y hallar herramientas, actitudes que nos ayuden también para afrontar la vida con mayor lucidez, con mayor sosiego, con mayor compasión. A lo largo de estos años hemos hecho numerosos actos o eventos en recuerdo o en memoria también de mi hermano Miguel Ángel, que durante muchos años me acompañó incondicionalmente en toda mi búsqueda espiritual. Él mismo era un gran buscador, un poeta, un magnífico rapsoda, y nada menos que a lo largo de cuarto de siglo estuvimos asistiendo semanalmente a programas de radio para expandir las antiguas enseñanzas de Oriente. Por eso, cada año hacemos un acto en recordatorio de Miguel Ángel Calle, que además era también un brillante empresario, como es Eduardo Baviera, y que era un hombre enormemente poliédrico, polifacético, como decía Jesús Fonseca, un verdadero renacentista en estos tiempos. A modo de homenaje a él, de recordatorio, voy a leer un poema que él llevó por todas las radios en las que, repito, a lo largo nada menos que 25 años estuvimos haciendo una tertulia única en nuestro país que se llamaba la tertulia humanista, donde hacíamos referencia a los más grandes iniciados, maestros y todo tipo de personas que nos han legado milenarios métodos, mapas espirituales para orientarnos en el más importante de los viajes, que es el viaje hacia los adentros. Miguel Ángel tenía un gran corazón, era un verdadero amigo de sus amigos, era una persona que se entregaba incondicionalmente a todos. Aquí hay personas que le conocisteis como Paulino y tantas otras, y Publio y tantas otras, y sabéis que él irradiaba un amor realmente incondicional. Por eso he elegido este poema de José Martí, que él tantas veces tuvo en sus labios y que refleja de alguna manera cuál era su alma grande, que era un Mahatma, un alma grande, su ternura de corazón y su palabra siempre magnífica para recitar a toda clase de poetas. El poema dice así: cultivo una rosa blanca en junio como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni ortiga cultivo una rosa blanca. Vamos a, en este acto, tratar de abordar un tema muy importante como luminaria en este mundo tan convulso en el que vivimos y en esta sociedad tan patológica, y es el tema de cómo integrar el yoga en nuestra vida cotidiana, cómo llevar el yoga a nuestra vida de cada día, porque el yoga es, de alguna manera, una enseñanza que lo puede permear absolutamente todo. Eduardo Baviera es, sin duda, un buscador espiritual, un alma sensible y buena. Es el fundador de las clínicas Baviera y desde hace años asiste a nuestras clases de yoga y meditación en Sadhat. Ha publicado un libro
muy interesante que no hemos traído hoy a su firma para no distraeros y para darle a este acto un carácter todavía más escueto y serio, pero el libro sí lo quiero citar porque es magnífico, es su experiencia diaria con el yoga, que se llama Lo que aprendí en mis clases de yoga. Y os va a regalar luego a todos una separata muy bien hecha y muy completa de su experiencia en el yoga, donde además incluye un email para las personas que más allá de la separata quieran disfrutar y hacerse con este libro. Eduardo Baviera tiene la ventaja de que se mueve en dos océanos, el océano de la vida exterior y el océano de la vida interior, y que muchas veces, como sabemos todos los que estamos aquí, no son fácilmente compatibles, porque hay que tratar de conciliar la actividad hacia afuera, la actividad hacia adentro, el viaje hacia afuera, el viaje hacia los adentros. Por eso él es un testimonio clave para contarnos, relatarnos cómo llegó al yoga, qué ha recibido del yoga, el alcance que él encuentra en el yoga y hasta qué punto el yoga, repito, lo podemos reorientar para nuestra vida cotidiana. De nuevo agradeceros a todos vuestra presencia y de nuevo también el agradecer a todos los amigos de Miguel Ángel, que también veo a Roberto Majano, a tantas personas, a Helio Clemente, que de alguna manera era como el hermano de Miguel Ángel y que en la radio yo siempre decía que eran los dos grandes supervivientes, porque los dos tuvieron accidentes gravísimos y sin embargo no solo lograron sobrevivir con el cuerpo, sino tener una actitud de entusiasmo, vitalidad y fuerza en la vida cotidiana. Y nada más, muchas gracias de nuevo, y aquí tenemos a Eduardo Baviera, que tiene mucha vista, no porque dirija una clínica oftalmológica, pero es un hombre con vista. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramiro, por los elogios y la presentación. Muchas gracias a todos vosotros por asistir. La asistencia de cada uno de vosotros pues, nos da alegría y energía para compartir, que es el objetivo un poco de hoy, es compartir experiencias, sobre todo desde mi perspectiva, y sabiduría desde la parte, de, como veréis, de Ramiro. También quería agradecer a Gemma Hulvez, que ha sido la que ha permitido, me ayuda mucho a que tengamos este sitio tan bonito, y te lo quería agradecer aquí, y también la ayuda de Sofía. Y luego también comentaros que el acto va a durar en torno, calculamos, 2 horas 40 minutos, dependiendo del coloquio, que igual, como somos gente practicante de yoga, con mucha flexibilidad, el que quiera irse un poco antes, sin ningún problema, pues puede abandonar el sitio. Bueno, yo, antes de empezar, quería contar una anécdota que me sucedió hace unos días, y es que estaba con un amigo y le dije que practicaba yoga, y entonces él me dijo de forma muy natural, no, yo voy al gimnasio. Y me quedé ahí parado, no supe qué contestarle, me quedé un poco ahí como aturdido, desorientado y con un poquito de rabia. ¿Y por qué? Simplemente porque yo decía, caramba, ¿cómo comparar un sitio con pesas, espejos y música estridente, que está muy bien, con la primera psicología del mundo, una filosofía práctica, una técnica de despertar, conectar y atender? Porque el yoga, pues, bajo mi punto de vista, es todo eso y mucho más. Para mí la definición un poco que más me gusta es que es, para mí subjetivamente, el mejor método práctico de autodesarrollo integral para vivir. Es método práctico pues porque enseguida lo tienes que aplicar, tanto en los ejercicios como en la vida diaria, y eso pues, es muy útil. Es integral
Pues porque toca 3 esferas que a todos nos afectan. Cualquiera de nosotros tiene 3 áreas que si las equilibra y las potencia, pues va a tener una vida más plena, y si no, pues no. Una de ellas es el cuerpo. Todos a través del cuerpo es como podemos vivir en esta vida durante 80 o 90 años si tenemos suerte. Una segunda que hablaremos también en profundidad es la mente, que es un órgano maravilloso, el órgano más maravilloso que tenemos y la máquina de tortura más grande que existe en la humanidad, esa curiosidad. Y luego también está el alma o los valores, que es esa brújula que tenemos dentro de nosotros, cada uno de nosotros, que es la que nos va guiando y tomando decisiones en la vida, que al final es lo que construye nuestra vida, ¿no? Las decisiones que vamos tomando dentro de los márgenes que la vida nos da, porque la vida, pues lo que siempre decimos en la analogía, que te reparte las cartas y tú tienes que jugarlas, pero dentro de cuando te llegan las cartas tú sí que puedes hacer eso por sacarle todo eso. Y entonces el alma o los valores, para mí, pues es también una parte muy importante de ese trinomio. De hecho, tú puedes tener una brújula que te la dan tus padres y tú lo vas modulando con las enseñanzas, y puede ser una brújula que la pones en la cabeza, y si la pones en la parte mala de la cabeza puedes ser una persona muy inteligente, como lo fue Hitler, que fue un líder muy exitoso en el mal, en el sentido del mal, y casi consigue lo que deseaba, que era ser dueño del mundo, y causó 50 millones de muertos. O puedes tener la brújula en el corazón, en lo que símilmente llamamos el corazón, que pues es el opuesto a la Madre Teresa de Calcuta, por poner un ejemplo, que causó mucho bienestar y felicidad en personas muy desprotegidas en un área, pues la India, muy eso. Pues entonces, creo que también esas 3 áreas, que es el cuerpo, la mente y el alma, es lo que te permite el yoga, pues ir mejorándolas cada uno en el día a día y ir potenciando un poco la vida. También se trabaja mucho en el yoga el miedo y el apego, y es muy importante. El miedo es muy bueno porque te ayuda a prevenir los peligros o los riesgos, pero el miedo, cuando se te va de las manos y lo amplificas, pues te limita mucho la vida, muchísimo. Yo, por ejemplo, la sensación de miedo pues es de inquietud, de nerviosismo. Pues al empezar esta charla pues tenía esa sensación. Pero yo sé que, que no sois tigres, que no me vais a devorar. Entonces digo, pues vivo con ello. Hay que saber vivir con el miedo, hay que saber hacer las cosas teniendo miedo. Pues eso hay que aprenderlo, porque si no vas empequeñeciéndote y vas desaprovechando la vida. Eso también se habla mucho en el miedo. Y lo opuesto, el apego. Cuando algo te gusta, pues es que me cae bien una persona y solo hablo con esa persona, y solo estoy con esa persona, y las demás no tal. Pues no, la vida es amplitud, y me gusta esa persona, bueno, pues de maravilla, la disfrutaré todo lo que pueda, pero no me voy a pegar a ella, intentaré abrir más la mente o la vida, que es breve, como sabemos. Pues eso es el apego. Otra cosa muy importante es la aceptación consciente, ¿vale? Pues eso, cuando te vienen las cosas, y cuando te vienen las cosas mal dadas, pues tienes que separar, ¿puedo hacer algo o no puedo hacer algo? Pues si puedo hacer, a tope a por hacerlo. Y si no lo puedo hacer, lo tengo que aceptar conscientemente y con humanidad, porque sé que a todos nos van a pasar cosas, y lo conecto un poco ya con el ego. Si yo solo empiezo a pensar que las cosas malas que yo tengo o mis circunstancias negativas, y no me pongo en el mundo con todos vosotros, pues claro, se me viene todo encima. Pero si yo sé que moriré un día y sé que todos vamos a morir y que todo tal, pues es una aceptación, es un ciclo vital que sé que es así, y además es bueno y está dentro de las leyes universales para que todo pueda estar en un cierto equilibrio. Pues es la aceptación consciente de las cosas que no puedes hacer, porque no hay nada peor que algo que te ha venido adversamente, que tú con la mente, y es muy humano, y yo lo he hecho mucho y me ha pasado mucho, le subas sufrimiento mental. Y es que nos pasa mucho. Pues joder, por lo menos evitemos el sufrimiento mental y quedémonos solo con la adversidad que nos toca vivir. Y muchas otras cosas. Tengo tantas notas de las clases de Ramiro que no os quería. Simplemente he querido lanzaros ahí unas cuantas. Y un poco, para finalizar también, os quiero dar una visión que tengo, nada ortodoxa. Esto, como es experimental, me dijo Ramiro, tú puedes hablar de lo que quieras, no pasa nada. Y es un poco que yo creo que las enseñanzas del yoga, que son para la vida interior y en la búsqueda y en la consecución de la paz interior, que es una cosa muy bonita y pues una de las cosas mejores que hay, y el sosiego, también son aplicables a la vida exterior. Lo pienso y lo hago.
porque son enseñanzas muy sabias y que sirven. Yo, en particular, he entregado gran parte de mi vida, pues lo he aplicado al mundo de las empresas, porque me gusta. O sea, me gustan las aventuras, me gustan las personas y eso es la combinación. Las empresas es combinación de aventuras y personas. De pequeño, a los 15 años, pues tuve la suerte de tener un puesto de helados en un pequeño camping en Valencia y ahí ya me enamoré de ellas. Y entonces, yo creo que muchas de las enseñanzas que yo utilizo para el desarrollo creo que es aplicable mucho al mundo de las empresas, porque pensar que bueno, las empresas son los vehículos sobre los que ponemos el desarrollo, ¿no? Todos estamos interactuando con empresas en todo constante, somos clientes o empleados, todos en todo momento, la cafetería, la cena de Navidad es una empresa, este acto es una empresa, que los empleados pues somos Ramiro, yo, Gema, Sofía y vosotros sois los clientes. O sea, todo en la vida es una interactuación de organización pues para conseguir cosas. Y las empresas se parecen mucho a las personas, es curioso, pero mira, yo cuando empecé la universidad me acuerdo que dijeron, las empresas son personas jurídicas. Y yo digo, ¿personas? ¿Una empresa? ¿Una persona? Y ahora lo entiendo también con el paso de los años. Son personas, tienen nombre, nacen, mueren. Hay personas buenas y hay personas malas. Hay empresas buenas y hay empresas malas. Tienen obligaciones y derechos. Se casan, que se llama en el mundo de las empresas de la fusión, se separan, se mueren, como os he dicho. O sea, tienen una vida que interactúa con todos nosotros. Y como yo pienso, o sea, la vida nos irá mejor siempre que te rodeas de personas buenas y que sabes aceptar las personas menos buenas o que en tu vida te van mejor, pues en el mundo de las empresas también lo pienso igual. O sea, si consiguiéramos tener muchas empresas y buenas, pues la vida sería mejor, porque conozco personas o tengo amigos que están frustrados porque van a un trabajo y no tienen un ambiente de bienestar o no saben encajar las circunstancias de eso. Y en cambio conozco otros que van a otras empresas y están mucho mejor. Pues creo que también muchas de las enseñanzas que sirve para la vida interior sirve para ese mundo exterior tan duro a veces, tan competitivo a veces y tan exigente. También sirven. Es decir, la empresa tiene que mejorar, igual que la persona tiene que desarrollarse, pues la empresa tiene que mejorar, tener un crecimiento exterior e interior y equilibrado, porque si no pasa lo que muchas veces leemos en los periódicos siempre, se desequilibran y se frustra el proyecto o las ilusiones de muchas gentes. Necesitan energía también las empresas, necesitan una respiración. Nosotros tenemos que inhalamos y exhalamos, pues las empresas tienen ingresos y gastos y también necesitan reequilibrar. En un momento determinado puedes jadear y puedes desequilibrar ese binomio, pero en algún momento eso es algo que tienes tal. Tienen que autoobservarse, donde tienen que mejorarse viéndose a ellos mismos y viéndose a nosotros como las personas. Tienen que focalizarse para hacer bien una cosa. Muchas veces, hasta que no hagas bien una cosa, no hagas otra. Pues eso también sirve un poco la focalización que se llama en el mundo de la empresa. Tienen que tener alma y valores. Lo que le da realmente fuerza a una empresa es la cultura corporativa, que en el ámbito de las personas son los valores. Porque todo lo demás es efímero, como en nuestra vida también. Es curioso la analogía y similitud. Todo lo demás es efímero, porque si tienes hoy éxito, mañana te cambiarán las circunstancias y ese éxito se te irá. Si tú eres bueno en una cosa, rápidamente te copiarán, porque eso es lo bonito del desarrollo y lo eficiente. Pero si tú tienes una buena cultura corporativa, tienes capacidad de reacción y de asimilar las cosas, unas buenas raíces en el suelo, lo que decía antes en las personas del alma, para afrontar todas esas circunstancias. Y por tanto, eso también sirve. Otra cosa que también me hace gracia de la analogía es el miedo y el apego. En el mundo de las empresas el miedo se llama riesgo y de la misma forma tienes que saber separar el riesgo bueno, es decir, aquel que te permite de las adversidades, del riesgo que tienes que superar para aprovechar las oportunidades. Pues lo mismo, hay que gestionarlo con ecuanimidad, con equilibrio, con bondad, con generosidad. Y el apego, pues a veces te apegas al éxito, es inevitable, porque el éxito pues, te alimenta el ego y el ego pues, es muy malo, como sabemos, cuando el ego malo, y tienes que llevar cuidado en no quedarte ahí. Y entonces yo pues, sé que Ramiro y Joaquín Tamames, que también está aquí, escribisteis un libro muy bonito, Dividendos para el alma, que también profundizabais en estos temas, pero yo también quería compartir
compartir esta experiencia con vosotros y decirlo. Yo cuando os veo, por ejemplo, es de efecto profesional también, cuando os veo a ti, Ramiro, a Luisa, a Manoli, intentar con esa delicadeza y pasión de hacer las cosas para que nosotros, los clientes que vamos al centro, estemos lo mejor atendidos, pues eso es una magia que enseguida lo veo y no lo puedo evitar y me emociono. Pues eso es muy bonito. Cualquier cosa que hagamos es una interconexión. Las empresas es una conexión entre clientes y empleados. Es una magia, un deseo ahí que se pone y que entonces los demás lo que hacemos es un poco ayudar, pero eso es una cosa que se retroalimenta porque empleados satisfechos trabajamos mejor y traemos mejores y clientes satisfechos traen más clientes. Eso es muy obvio, ya lo sé, pero es que es así. Entonces es una dinámica que rueda. Es un círculo virtuoso. Y eso es así. Muchas veces creemos que un poco, pues a veces, y es verdad, porque hay empresas malas, como he dicho, que se dejan llevar por desequilibrios un poco, como nos pasa a las personas, que pueden ser la codicia exaversada o el no cuidarnos las personas unos a otros, pero también hay buenas que traen bienestar a la sociedad y demás. Y entonces yo creo que una forma de mejorar ese mundo exterior es también nos revierte en ese mundo interior, porque como ha dicho Ramiro en la introducción, si tenemos desequilibrado el mundo exterior, no podemos trabajar el mundo interior. Si no tenemos, o sea, una vez dijo una cosa Ramiro muy obvia en clase, pero que a mí me gustó mucho. Antes de venir a yoga, tienes que trabajar para poderte pagar los alimentos. Es la vida exterior. Para poder comer y luego trabajar la vida interior. Y al revés. Cuando has conseguido un equilibrio o lo que llamamos un éxito en la vida exterior, como no equilibres con la vida interior, lo sabemos, hay muchos ejemplos que te descalabras. Pues yo creo que esas enseñanzas, o por lo menos así lo siento yo, que esas enseñanzas sirven tanto para la vida interior y revierten en la vida exterior y viceversa. Y eso es un poco mi experiencia un poco con el yoga. Luego, si queréis cualquier pregunta, pues también estoy a vuestra disposición. Todo lo que he dicho no estoy seguro de que sea cierto, porque como sabéis, soy aprendiz, no sé si estoy a mitad camino o al principio, pero estoy en el camino. Entonces, todo lo que he dicho, lo he dicho desde el corazón, con sinceridad, y como os digo, no sé si es cierto, pero sí que es mío personal. Y nada, y ahora te quería... Todos te conocen, Ramiro, y todos saben tu currículum y sabemos lo que eres, o casi todos, pero yo te quería hacer una introducción personal de cómo te veo yo. Pues mira, yo te veo un buen amigo, que eso yo le doy mucha importancia, y por todo lo que me has contado y siento, pues que te iniciaste en el yoga a los 15 años, que tuviste la suerte de tener ahí una madre que ya sabía de estos temas y por tanto te conectó ahí, que tuviste también un entorno familiar que a pesar de no ser de ese mundo te ayudó, que son tus dos hermanos y tu padre. Me gustó la anécdota esa que dijo tu padre como empresario, que dijo, le tendremos que ayudar a Ramiro porque se ha metido en esto del yoga, pero y no, al revés, ha sido un poco, me gustó, pero tuviste ahí eso. Y ahí luego le pusiste una voluntad y un empeño y una pasión que le pones en el yoga, que desde el inicio pues te volcaste con ello, empezaste a profundizar, tanto en la parte teórica, pues has hecho, pues como me contaste, más de 100 viajes a la India, viajes reales, que va ahí a hacer entrevistas a todo tipo de personas y seres pues, que de este mundo saben mucho. Luego también más de 200 libros que toda España, pues es que están repartidos. Yo que me muevo mucho por toda España, cuando saben que me gusta el yoga y lo digo, pues digo, Ramiro Calle, caramba, todos te conocen, o sea, todo el yoga que se conoce en España, o casi todo, la palabra todo no es idónea, pues tienen conexión contigo. Entonces eso es un lujo de tenerte aquí y te agradezco mucho que hoy, sobre todo lo que nos vayas a dar, porque es increíble pues, el conocimiento que acumulas y luego la experiencia, la gente que has ayudado mucho, pues me imagino que eso te alimenta y ese conocimiento tuyo que tienes tan profundo, pues la de miles de personas que has tú interactuado en su desarrollo personal también es mágico. Y luego finalmente admiro mucho un poco la pasión que le pones, ¿vale? Es que yo nunca te he visto fallar un día a clase en estos 7 años y es que te he visto a veces con un trancazo que cualquiera nos quedaríamos en casa y eso yo lo admiro mucho. O sea, tienes una entrega en nosotros, tus alumnos, increíble, que eso también es muy admirable y así es como yo te veo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias.
Como os decía, va a regalar esta separata que a la gente que se tenga que ir antes, ¿dónde la coge? De ahí fuera. Ahí fuera, vale. Para los que os tengáis que ir, o luego todos, está fuera esta separata. Gracias, Eduardo. Y vamos a seguir escribiendo cosas juntos en el futuro. Hombre, todavía no no lo hemos hecho. Si Todavía lo caes. único que he hecho es prologar tu libro. Sí. Pero seguiremos en ello. Gracias. Pues, efectivamente, aquí tenemos a Joaquín Tamames, mi amigo fraterno, que Miguel Ángel, mi hermano, estuvo en una ocasión recitando en el evento que él organiza anualmente, que es Ser Paz. ¿Es así? Contigo somos paz, que yo también he intervenido un par de veces y que quiere Joaquín que la próxima vez intervenga, pero me estoy un poco quitando de todo lo que no sea esa actividad que admira Eduardo, de mi pasión realmente por la enseñanza en el centro de yoga. Tengo un querido amigo, Nacho Fagalde, que siempre me dice, cuando voy a ir al centro de yoga a las 6:30 de la tarde, me dice, ahora para ti comienza la fiesta, porque efectivamente estoy tan integrado después de 48 años con el centro de yoga que para mí ya es más que mi vida, es mi columna vertebral, me facilita cohesión, coherencia y la oportunidad de tratar a todos esos miles de amigos espirituales que han pasado por el centro de yoga, que ya son más de 500.000 de practicantes. Como decía Eduardo, yo conocí el yoga cuando tenía 15 años. E igual que él, pues quiero dar un poco un testimonio personal de lo que para mí ha sido el yoga y luego pues un poco también explicar lo que el yoga es y lo que el yoga representa, sobre todo ahora que a veces se presentan solamente fragmentos muy limitados o distorsionados del yoga, que es el eje espiritual, no solo de la India, sino de todo Oriente. Tenía 15 años, efectivamente, cuando yo practicaba judo. Me habían llevado mis padres a practicar judo y entonces escuché a un magnífico profesor de judo que era Rafael Masciarelli. Le oí que a otro amigo le hablaba del yoga y entonces yo, ávido de conocimiento, pregunté ¿qué es el yoga? Porque jamás había escuchado este término y él dijo, el yoga es un método para el control de la mente. Y como mi mente era, como en la mayoría de las personas, una verdadera calamidad, entonces dije, este es mi método, el yoga. Pero yo ya desde niño, con 7 o 8 años, tenía la fortuna de hablar muy a menudo con mi madre, que fue mi gran gurú, mi gran maestra, una persona muy avanzada para su época, hija de un escritor muy célebre en España entonces, hija también de una escritora, ella misma escritora, una mujer muy interesada y apasionada por la literatura, por la cultura, por el arte, una persona que me comenzó a mí desde muy niño a aficionar por todo lo que es la cultura asiática, el conocimiento interior y la autorrealización. Esto en paralelo con que mi padre tenía una biblioteca excepcional de obras de autosuperación y de autorrealización. ¿Por qué? Podríamos decir, mi padre, que era hijo de campesinos, que era una persona que él mismo, cuando llegó a Madrid, huyendo de Burgos en la posguerra, él mismo aprendió a leer y a escribir con un diccionario, que era un hombre de una voluntad extraordinaria. ¿Por qué tenía él
que ni sabía casi leer entonces, esa biblioteca en la que yo penetraba y tomaba con toda ilusión aquellos libros que uno se llamaba El poder de la voluntad, otro El desarrollo de la memoria, otro La educación del ser interior. ¿Por qué él tenía esa biblioteca? Porque indudablemente él sí que se había visto obligado por las circunstancias de la vida a tener que entrenar al máximo su voluntad, su memoria, su entendimiento interior. Él llegó a Madrid después de que habían fusilado a su padre, a su hermano, logró salvar la vida huyendo en un mercancías y llegó a Madrid absolutamente sin nada. Así que yo tenía dos maestros en mi vida. Mi madre, una señorita perfectamente educada en colegios de monjas, hija, nieta, como os decía, de escritores notables, una persona con una sensibilidad exquisita, que había nacido en Tánger, donde vivió 7 años, y que me inició en los grandes escritores como Albert Sola, Víctor Hugo, Lamartine y tantos otros. Por un lado, mi madre, mi gurú de espiritualidad. Por otro lado, mi padre, mi gurú de voluntad, mi gurú de las dificultades enormes que entraña la vida y la inmensa soledad con la que se puede encontrar una persona que llega a una ciudad totalmente desconocida, sin nada, huyendo y que tiene que afrontar todas esas dificultades, circunstancias adversas para poder sobrevivir. Así, la vida me regaló con dos grandes maestros desde la infancia. Por un lado, el amor, el cultivo espiritual, el desarrollo de la sensibilidad artística. Por otro lado, la fuerza de la voluntad, el ímpetu para sobrevivir, la necesidad de aprovechar incluso los inconvenientes de la vida para el crecimiento interior y el crecimiento exterior. Yo era un niño extraordinariamente difícil. No exagero cuando digo que si no hubiera encontrado el yoga, hubiera acabado seguramente en un hospital psiquiátrico. Desde niño tenía infinidad de inquietudes. ¿Por qué la vida? ¿Por qué la muerte? ¿Por qué nacemos para morir? La pregunta clave que nadie puede responder. ¿Por qué el sufrimiento? ¿Y por qué habiendo tanto sufrimiento, todos añadimos sufrimiento propio y sufrimiento ajeno? Y tantas preguntas y tantas inquietudes que al final mi padre, con mucha paciencia, me decía: hijo, colabora un poco, no me agotes, porque realmente terminaba por agotarle. Y encontré el yoga. Y a la vez que encontré el yoga, comencé a indagar en infinidad de sociedades secretas, sociedades esotéricas, sociedades espirituales, la mayoría de las veces teniendo que recurrir a todo tipo de librerías clandestinas que muchas veces la censura destruía los libros que traían de afuera. Y empecé a interesarme vivamente por la psicología de las profundidades, el budismo, el tantra, todo tipo de corrientes que pudieran aportarme métodos y enseñanzas. ¿Para qué? Para vivir más sereno, para encontrar la paz interior, para tratar en la medida de lo posible de resolver mis interrogantes existenciales. La vida, la muerte y esa pregunta nuclear, medular, que siempre está ahí,
¿Quién soy yo? ¿Por qué vivo? ¿Juego o voy a jugar algún papel en esa existencia? Y todo ello acompañado de zozobra, de atormentamiento, de dudas, de inquietudes profundas, de sensibilidades de todo tipo. Y convertí así toda mi niñez y toda mi juventud en ser un sabueso persiguiendo la última realidad. Es ser un implacable sabueso tratando de encontrar claves para descifrarme a mí mismo, para poder emerger de la insoportable levedad del ser y para poder encarar la ineluctable pesadumbre de vivir. Y llegó el yoga con toda su fuerza, con su confortamiento y con su consuelo. De la misma manera que el gran filósofo Schopenhauer dijo que había encontrado en las escrituras de la India el consuelo de su vida, el consuelo de su muerte. Y así yo encontré un asidero, un lugar al que agarrarme para poder ir poco a poco sobrellevándome a mí mismo y tratando de comprenderme y tratando sobre todo de aceptarme, porque no aceptaba ninguna de las limitaciones de mi mente, de mi difícil carácter y de mi exacerbado sentimiento de soledad. Y abrí todas mis veredas anímicas a la práctica del yoga. Y yo era entonces realmente torpe con el yoga físico, como un pato mareado. No hay que olvidar que yo había nacido con las piernas vueltas hacia detrás y los pies, las puntas de los pies, los dedos, mirando hacia detrás, y que era un niño bastante enfermizo, excesivamente obeso, bastante atormentado y, como yo digo, con sentido del humor, un verdadero polimorfo perverso. Pero pensaba que todavía tenía solución y que todavía podía ayudarme un poco a mí mismo. Entonces comencé a practicar. ¿A practicar el qué? Todas las enseñanzas que podía conseguir a través de libros que pedía a Hispanoamérica y a Francia, puesto que en España el yoga como idea, como concepto, estaba totalmente proscrito. Lo único que se permitían es algunos libros muy deficientes con posturas de yoga que la censura consideraba que eran inofensivas y que era una gimnasia, pero nada de la filosofía, la mística, la metafísica del yoga. Pero empecé a indagar y a estudiar a través de estos libros y a través de personas que poco a poco fui encontrando en mi entorno, y a través sobre todo de escribir a infinidad de mentores y de maestros de diferentes partes de Europa, de la India y de los más distintos países de Asia. Y en 1971, enero, con la profesora de yoga y entonces mi mujer, mi primera mujer, Almudena Urie, abrimos el centro de yoga Sadak, que nunca lo hubiéramos podido indudablemente abrir sin el apoyo de mis padres y de mis hermanos, y precisamente mi hermano Miguel Ángel fue el que decoró el centro de yoga, que ahí sigue la decoración antigua de entonces, y que ha habido alumnos y alumnas que han dicho: si cambias la decoración, dejamos el centro de yoga, porque tiene ese ambiente decadente, pero cálido y entrañable, y además esa energía que se ha ido quedando a lo largo de tantos años, que incluso han venido a dar conferencias lamas tibetanos, swamis
o monjes hindúes, maestros budistas, y todos han dicho que rezuma ya esa energía contagiosa que es la energía de tantos cientos de miles de personas meditando. Y así, poco a poco, pues fui consiguiendo no solo acristalar o cimentar o acrisolar lo que es la enseñanza a los demás, sino lo más importante, la enseñanza a uno mismo, que, como digo en mi libro, mi novela o relato espiritual, El Fakir, uno es un aprendiz y el deber de todo aprendiz es seguir aprendiendo. Yo hoy en día tengo 75 años y cifro toda mi vida exclusivamente en dos cosas: en devolver a los demás el precioso regalo que yo recibí cuando tenía 15 años. Por un lado, seguir difundiendo tanto como pueda estos métodos y enseñanzas que se necesitan más que nunca en un planeta que, como se dice, es el manicomio de los otros planetas, y por otro lado, seguir en mi trabajo interior para que no llegue el día en que tenga que decir: he fracasado espiritualmente, como declaró honestamente Uspensky. Espero que si es así también lo declararé, pero espero que si sigo en este aprendizaje apasionado, podré darle un sentido a mi vida y podré utilizar la vida, como dijo un maestro zen, para aprender también a morir.